Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Es un privilegio siempre poder estar en la casa sirviendo. Es algo maravilloso y especialmente un día como hoy que estamos, ¿verdad?, reconociendo la vida y ministerio de nuestros pastores. Es un honor, de verdad, y un privilegio sobre todo. Me gustaría que me acompañasen en su Biblia, buscaran Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Si usted tiene su Biblia, usted busca el versiculito ahí. Si usted no trajo la Biblia física, busque su teléfono, su tablet. Y si no trajo Biblia, ni teléfono, ni tablet, ni vergüenza, creo que lo van a poner en las pantallas. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es una palabra viva, es una palabra eficaz, Señor. Y te pido que la semilla que vas a poner en los corazones en esta mañana dé su fruto a su tiempo. Precioso Espíritu Santo, estamos en tus manos. Solamente soy una herramienta en tus manos, Señor. Todo lo que va a fluir de este altar es tuyo, es para tu propósito y te amamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto fue el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, haciendo una exhortación a reconocer a aquellos que trabajan en el ministerio, a los líderes que dirigen, incluso a esos líderes que nos dan nuestros jaloncitos de oreja bien merecidos que a veces, ¿verdad?, nos ganamos. Y esa exhortación es a que los tengan en gran estima y amor por esa obra ministerial que hacen. Aquí hay 3 puntos que quiero mencionar para ir desmenuzando lo que el Señor me dio para esta mañana. El primer punto es el reconocimiento espiritual. ¿Y por qué reconocimiento espiritual? Porque esto no se trata de idolatrar a los líderes o a los pastores. Esto se trata de reconocer el llamado que Dios puso en ellos. Eso era un buen momento para decir amén. Se trata de reconocer su llamado, de reconocer su servicio y la autoridad que el Señor ha puesto sobre ellos. Luego está el punto del respeto y el amor. Pablo está pidiéndole a los creyentes que tengan estima, que amen a sus líderes por causa de sus obras, no por su personalidad o por cuán populares puedan ser. Y es que es importante que como iglesia y como discípulos del Señor, tenemos que entender que cuando Dios escoge líderes, no los escoge desde el punto de vista de que sean autoritarios. Y con eso me refiero a que no son líderes que están ahí para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Más bien son personas que Dios las escoge para servir. Vuelvo y repito. Cuando Dios llama a un siervo al liderato, no lo llama para que sea una persona que esté dando órdenes y esté mandando, sino está llamando a una persona para que sea un servidor. Amén. Y el tercer punto, él cierra esa cita diciendo, tened paz entre vosotros. Y esto conecta directamente con los puntos anteriores, porque donde hay respeto y donde hay amor, hay paz. Y
Mientras reflexionaba precisamente sobre este pasaje, llego a la conclusión de que es importante que estos puntos la iglesia los tenga bien claros, y por eso quise arrancar con esto, porque tenemos que entender que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social, sino que somos una familia espiritual, donde el respeto mutuo mantiene la unidad que hay entre nosotros. Y es bien importante porque esta semana fue, como dijo Débora, fue bien retante por esta situación que hubo del agua. Y la realidad del caso era que mientras estaba, ¿verdad?, estudiando, reflexionando sobre la cita bíblica y el desglose del mensaje, miraba cómo las familias afectadas por esta situación de la avería de acueductos tenían que ir a estos lugares llamados oasis, ¿verdad?, donde estaban los camiones cisterna para poder llenar sus envases de agua y sus reservas y poder llevar esa agua a su casa. Y en cierta manera, cuando Dios pone líderes sobre nosotros, yo hacía esta comparación y decía, los líderes que pone Dios sobre nosotros son literalmente unos oasis. Los líderes que Dios pone sobre nosotros son oasis de bendición, oasis que llenan nuestras cisternas espirituales a través de la palabra. Pero no tan solo nuestras cisternas espirituales, sino que también llenan nuestras cisternas personales a través de sus consejos, de sus correcciones, de su apoyo en los momentos difíciles y con su amor en todo tiempo. Yo he contado en parte, ¿verdad?, como parte de mi testimonio en muchas ocasiones, que cuando yo llegué a esta casa hace aproximadamente 8 años, 9 años atrás, yo llegué en el peor momento de mi vida. Sin trabajo, había perdido prácticamente todo lo que había estado cosechando por un tiempo, y llegar a esta casa, recuerdo que lo primero que me impactó fue que cuando nos sentamos por donde está Wilfredo y Mayreli, en esa esquinita, por esos banquitos del medio, recuerdo que el pastor estaba, obviamente, como siempre, en la parte de al frente, y él siempre está pendiente mirando a las personas que están llegando, no para pasar necesariamente lista, sino para poder ir y recibirlos y darle un saludo y un abrazo propio. Y recuerdo que cuando él vio que llegamos, él se movió rápidamente y fue a saludarnos y me dio la mano y me dio un abrazo. Y eso a mí me impactó porque él no me conocía en ese momento. Pero desde ese momento ya esta casa y sus líderes estaban impactando mi vida. Y no solamente eso, sino que con el tiempo la palabra y la adoración que estaban emanando de este altar y que todavía el día de hoy siguen emanando, fue un alimento para mi vida. Fue un mapa direccional que me alineó, me dio esperanza, me dio sanidad, salvación, restauración a mi vida. Y hoy, 9 años después, me veo parado aquí dando mi testimonio, pudiendo servirles a ustedes en un día donde estamos, ¿verdad?, homenajeando a nuestros pastores, ya son 36, ¿verdad? 36 años de ministerio. 35, ok. Ya son más de los tapas arriba. Muy bien, 35. Y poder estar aquí, mirar hacia este ladito y ver a mi esposa, esa belleza tropical, caribeña, mi colorada, te amo. Siempre lo digo, son 10 puntos en el bolsillo cada vez que hago eso. Y poder estar aquí y ver todo esto, veo literalmente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, una congregación hermosa, unos líderes espectaculares, unos pastores inigualables. Y solamente les puedo decir, pastores, gracias. Gracias por su esfuerzo, gracias por su sacrificio, gracias por su amor. Gracias por tanta dedicación a la obra. Gracias. Si le van a dar ese aplauso, déselo fuerte, fuerte, porque ellos se lo merecen. Amén. Ok. Tuve que estructurarme porque quería decir tantas cosas que tenía que, si no paramos. Y basado en este versículo que les leí de Primera de Tesalonicenses,
Hay cuatro puntos que quiero discutir con ustedes en esta mañana. 4 puntos que todo líder, servidor, trabaja siempre para establecer y sembrar esas semillas en nosotros, en cada uno de nosotros. Siendo el primero de estos puntos el que tengamos claro cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y en el tiempo que yo llevo en esta casa, si hay uno de los puntos que el pastor y la pastora en sus mensajes han tratado de inculcarnos y sembrarnos, es que entendamos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y by the way, no mencioné con anticipación el título del mensaje, pero voy a estar predicando bajo el tema El legado del servidor, para aquellos que siempre toman nota. El legado del servidor. Primer punto, el llamado. Y para poder explicar este punto, voy a estar tomando 2 historias bíblicas de 2 hombres que fueron y recibieron un llamado de Jesús. Y voy a tomar estas 2 historias para hacer una comparativa al final y ver cómo cada uno recibió ese llamado y cómo ellos respondieron al llamado que recibieron de Jesús. Amén. El primero de estos hombres y de estas historias es de un hombre llamado Zaqueo. Esta era una de mis historias favoritas en la escuela bíblica, porque la Biblia nos cuenta que Zaqueo tenía una estatura un poco limitada. Y pues cuando uno es niño y escucha este tipo de historia, pues siempre llama la atención. Esta historia se encuentra, y voy a usar la versión que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Libro de Lucas, capítulo 19, 1 al 10. Y voy a estar usando la versión Reina Valera del 60. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque siempre la murmuración quiere como que inmiscuirse, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos en esta historia de Zaqueo, quien la Biblia identificó como un publicano. Y para que tengan un trasfondo de quiénes eran los publicanos eran la gente de Hacienda, los que cobraban impuestos en ese tiempo, ¿ok? ¿Verdad? Y quiero ser un poquito específico, porque esta gente trabajaban para el gobierno, no para el gobierno judío, sino para el gobierno romano, ¿ok? Y por tal razón, eran bien odiados por la población judía. Eran judíos que trabajaban para los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente, cuando iban a cobrar el impuesto, de vez en cuando, de cuando en vez, le cobraban a la gente un poquito de más. Y ese dinero iba para su bolsillo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Zaqueo está en la ciudad, se entera que Jesús va a pasar por allí. Y parece que Zaqueo, pues, Jesús estaba desarrollando una fama. Y Zaqueo parece que era un poquito farandulero y quería tirarse un selfie con Jesús. Y yo no sé usted, pero en mi casa yo soy el farandulero. Yo soy el que cuando estoy en un lugar y veo una figura pública o reconocida, quiero tirarme una foto con esa persona. Soy así, no puedo evitarlo. En casa la que es más tímida que eso es Yari. Yari es más tímida. Sin embargo, cuando estamos en los sitios, ella es la que se da cuenta de las figuras importantes o públicas que están por ahí. Y a veces no me lo dice, pastor, porque sabe que cuando yo veo rápido digo: viste, vamos para la foto. Y ella me jala y me dice: no, chico, no, es que no queremos molestar. Y yo: eso no es nada, vamos. Y les cuento rapidito que hace poco estaba en un centro comercial en San Juan. Y estamos por los pasillos y veo a uno de mis héroes de niñez,
a Juan Igor González, pelotero de Grandes Ligas y muy conocido en Puerto Rico. Y yo lo veo y yo le digo, Yari, ¿ese es quien yo creo que es? Y Yari me dice, sí, ese es Igor. Y yo le digo, vamos a buscar la foto. Y Yari me jala y me dice, chico Wario, no moleste, que ellos, ¿sabes? Están aquí haciendo compras y tú vas para allá a molestarlo. Y yo, pero más, es que él es mi héroe. Yo veía sus juegos porque para mí verlo sacar esa bola por el medio del parque y ¿sabes? Igor era otra cosa, era el Michael Jordan del béisbol puertorriqueño. Y pues a última hora ella accedió a mis demandas. Y fuimos para allá. Inclusive a mí me sorprendió que ella no quisiera ir a conocer a Igor sabiendo que Igor es de Vega Baja, igual que ella. Y miren, yo le digo una cosa. No sé si me voy a comprometer y me van a dar un regaño después, pero hay 3 cosas, miren cómo me están mirando de reojo. Hay 3 cosas que mi esposita se siente bien orgullosa. 3 cosas en su vida. O sea, tiene varias, pero 3 que son bien principales. Número 1 es de sus hijos. Ella está bien orgullosa de sus hijos, bien orgullosa de ser mamá. Eso es un orgullo que yo sé que llena su corazón. El segundo es ser puertorriqueña, vegabajeña, de Almirante. Full, de corazón, rojo, popular, fuerte. Al de arriba va cantando el pop. No, eso es broma, es broma. No, bueno, lo de popular es cierto, pero tenía que cantarlo. Esta mañana ya me dijo, debes, y voy a hacer algo más adelante. Y me dijo, debes de cantar esa canción. Y yo decía, tú no sabes lo que estoy preparando para ti luego, pero vamos. Pero ella vive orgullosa de eso. Y el tercero es estar casada con este galán. Gracias. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, eso, tan bella. Te amo, mi amor. Yo espero que eso no me cueste los 10 puntos de ahorita. Esperemos que no, así mismo, más me vale. Pues Zaqueo quería eso, Zaqueo quería ver a Jesús. Y fue bien inteligente porque él dijo, ok, cuando Jesús venga hay una multitud increíble, no voy a poder verlo, no voy a poder llegar donde él está. Yo soy, ¿verdad? Mi estatura no es la mejor. Pues espérate, él analizó y dijo, bueno, este es el camino que Jesús va a tomar, tiene que pasar por aquí y aquí hay un árbol. Perfecto, lo tengo. Me voy a trepar en el árbol y cuando Jesús pase lo veo, nítido. Lo que Zaqueo no contaba era que cuando Jesús iba a pasar por allí, Jesús iba a hacer contacto visual y lo iba a mirar. Mucho menos que después de mirarlo, Jesús iba a llamarlo por su nombre y le iba a decir, quiero ir a tu casa, a posar, a morar allí, a comer contigo. Él no se esperaba eso en ningún momento. O sea, que la experiencia de ver a Jesús no solo se quedó en verlo, sino que lo conoció y su vida cambió y fue impactado al punto que le dijo, ¿sabes qué, maestro? La mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y a todos aquellos que le he fallado, le voy a devolver 4 veces más de lo que yo le quité. Zaqueo abrazó el llamado con todo su corazón. Ese llamado él no lo dejó en el aire, él lo abrazó. Y ahí llegamos con Zaqueo. Y ahora voy a la siguiente historia. Es una historia que vamos a encontrar en el mismo libro de Lucas, un capítulo atrás, capítulo 18, versículo 18 al 30. Y en algunas Biblias está identificado como la historia del joven rico. Y lee así: un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, versículo 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este hombre era de la misma estatura social que Zaqueo. La Biblia dice que era un principal.
Y cuando buscamos lo que era un principal, eran gente de la alta alcurnia, de la alta sociedad. Muchas veces habían sido sacerdotes retirados o estaban dentro del sacerdocio y estaban en un nivel alto. Era rico, posiblemente tenía negocios. Y a diferencia de Zaqueo, este hombre no solamente quería ver a Jesús, este hombre quería entablar una conversación con Jesús. Él fue directo a Jesús, fue a hacerle una pregunta directa y no solo le hizo la pregunta, sino que fue con un resumen perfecto. Todas las preguntas que Jesús le hizo, Él las contestó. Él le dijo, yo he guardado los mandamientos, he guardado la ley, tenía un resumen impecable. Pero Jesús, que ve más allá de las apariencias y ve el corazón, le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Recibió un llamado de Jesús. Jesús lo estaba llamando y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero a diferencia de Zaqueo, que abrazó el llamado, este hombre dice en el versículo 23, que oyendo esto se puso triste porque era muy rico. Aquí vemos dos historias, dos hombres muy similares socialmente, dos llamados, sin embargo, dos reacciones muy diferentes. Zaqueo fue impactado, se desprendió de todos los bienes materiales. Lo que fue su prioridad fue conectar con Jesús y abrazar el llamado. Pero el otro, que vino directamente a Jesús, presentó su resumen, fue validado por Jesús, al punto de que Jesús le dijo, solamente una cosa Mire, ¿usted alguna vez ha estado haciendo un trabajo, un proyecto, ha estado haciendo algo en su vida que le ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo y por fin usted sabe que lo que le falta es una simple tarea, quizás entregar un papel, un permiso, algo para poder completar y lograr lo que tanto ha trabajado? Esa era la posición de este hombre. Solamente una cosa le faltaba. Sin embargo, a pesar de que pudo alcanzarlo todo, que estaba tan cerca ante el llamado que Jesús le hizo, decidió irse. Concluyo aquí este punto. Y yo sé que esta conclusión va a sacar muchos amenes. Tú y yo y tú, somos responsables de cómo contestamos al llamado de Dios. El llamado de Dios no depende de quién tú seas, no depende de cuánto sepas o de cuánto entiendas que no sabes, no depende de cuán preparado tú pienses que tú estás o de cuán descalificado tú pienses que tú estás. No depende de tus victorias, no depende de tus derrotas. No depende, como dije anteriormente, de cuán preparado te sientas o estés. Independientemente de todas esas cosas, Dios te llama. Dios te llama. Dios tiene un llamado para todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo en las redes y aún de los que están afuera haciendo cualquier otra cosa menos escuchando el mensaje. Dios tiene un llamado para todos y cada uno de nosotros. La pregunta que te hago en esta mañana, y no me tienen que contestar, simplemente como si usted tuviera un pancito con mantequilla y un poquito de café al lado, usted va a coger esta pregunta y la va a digerir y reflexione en ella. Te pregunto, iglesia, ¿cómo vas a responder al llamado que Dios te hace a ti? ¿Lo vas a abrazar como hizo Zaqueo? ¿O vas a preferir abrazar la tristeza y vas a dar la espalda y seguir caminando? Ese pan estaba duro, ¿verdad? Por eso dije, bájelo con café, más fácil. ¿Cómo vas a responder? Porque esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Dios te llama, pero es tu responsabilidad cómo tú respondes a ese llamado. Amén. Amén. Mateo 16, 24. Mateo capítulo 26, versículo 24 al 28. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos están dispuestos a negarse a sí mismo y a tomar su cruz? Y esto no es para dejarlo en su casa, esto es cuando usted se vaya para el trabajo, usted carga con su cruz. Cuando usted va para la universidad, usted carga con su cruz. Cuando usted llega a su casa, usted, mira, carga con su cruz. Amén. No se me vaya un vientito y me la tumbe, porque no es madera, es un material un poquito más liviano. Olvidé ponerle unas pesitas abajo, pero es parte del proceso de la ingeniería, el rediseño. Así que ahí vamos. Lo importante es que usted entendió el mensaje, ¿verdad? Amén. Hay personas que pueden pensar, ¿verdad? Y quiero tomar énfasis en lo que dice, luego de que dice, tome su cruz y sígame, porque en el versículo 25 dice, todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que quiere salvar, y todo aquel que pierde su vida por causa mía, la va a hallar. Hay veces que las personas podemos pensar, ¿por qué debo pagar y tomar ese sacrificio? ¿Por qué debo pagar ese precio? Y es que a veces nos olvidamos y pensamos que vamos a estar en este plano terrenal eternamente. Y no recordamos y no analizamos que nosotros estamos en esta tierra de paso. La Biblia dice que estamos aquí unos 70, 80 años aproximadamente. Es un lapso de tiempo. Esto es un intervalo temporero. Pero lo que tú hagas en este intervalo temporero es lo que va a asegurar dónde vas a pasar el resto de tu eternidad. Así que estos 70, 80 años o menos van a ser determinantes para la eternidad. Así que si hay personas que pueden estar pensando, ¿por qué debo tomar ese sacrificio? ¿Por qué debo sacrificarme en estos años que estoy aquí en la tierra? Porque de aquí depende tu eternidad. Por eso Jesús dice en el versículo 25, todo el que quiere salvar su vida, todo el que quiere tener sus placeres aquí, quiere vivir la vida aquí, quiere estar cómodo aquí, no hay problema, puedes hacerlo. Pero ten en cuenta que lo que verdaderamente vale no es lo que tú logres aquí. No son los títulos que tú alcances aquí. No son los reinos que tú puedas conquistar aquí. Sino que en la eternidad, cuando pasemos al próximo plano, podamos tener una vida eterna juntamente con Él. Aleluya. En arroz y habichuela, el que prefiere darle la espalda al llamado por buscar su comodidad en este tiempo, perderá su vida. Y sus recompensas puedes obtenerlas, pero las vas a obtener aquí en la tierra. No esperes nada en la eternidad. Sin embargo, aquellos que estén dispuestos a sacrificarse ganarán una vida en la eternidad. Lo he dicho antes y lo voy a seguir diciendo todos los días hasta que mi luz se apague. La salvación es gratis, iglesia, pero el llamado te va a costar. El caminar con Jesús te va a costar y ese costo va a ser tu voluntad y la conexión con la cultura de este mundo. Porque la cultura de este mundo es algo que jamás va a combinar con la cultura del reino. Las cosas como a veces las hacemos y nos las quieren vender en esta tierra, no es lo que el reino espera que nosotros hagamos. Y esto me lleva a mi segundo punto, adoptar la cultura del reino. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando yo te hablo de cultura, ¿a qué me refiero? ¿Qué es exactamente cultura? Por definición, la palabra cultura, aquí voy a entrar un poquito en este punto, un poquito de clases de historia, de estudios sociales y un poquito de sociología o de ciencias sociales. Así que yo no sé los que les gustaba esa clase de estudios sociales en la escuela, si les gusta, pues quizás este punto se lo van a disfrutar, si no, pues no se preocupen, me tienen que escuchar de todas maneras. Así que a mí me encantaba esa clase de estudios sociales. De hecho, Yari dice que yo soy su historiador. Siempre que vamos a los museos y eso, ella me hace preguntas y yo, pues, como me gusta la historia, pues le trato de contestar a mi mayor conocimiento. Así que
Según la definición de cultura, iglesia, es el conjunto de valores, creencias, costumbres, conocimientos, normas, arte, leyes, lenguaje, religión, moral y habilidades que caracterizan a un grupo humano y se transmite de generación en generación. Y quise tocar este punto de la cultura porque es algo que yo no sé si usted se ha dado cuenta, que hoy en día ser puertorriqueño se puso de moda. Ser puertorriqueño se puso de moda. Y ahora hay varias cositas de la cultura, varios elementos y varias cositas que se pusieron de moda. Y tenemos, por ejemplo, yo traje un par de cositas aquí. El pastor me dijo cuando me vio llegar con todo esto, me dijo, hoy van a ver ilustraciones, ¿verdad? Yo le dije, amén. Se puso de moda la pava. Y, a ver, ¿cómo se ve? Mi amor, ¿cómo queda? Nítido. Pava. La pava es un símbolo del jíbaro puertorriqueño, el jíbaro trabajador, de ese hombre que trabajaba la caña, trabajaba el campo. Y, ¿verdad? Y para aquellas personas que quizás nos estén viendo que no son de Puerto Rico, este sombrerito lo usaban nuestros campesinos y todavía hoy en día lo usan para protegerse del sol. Es un símbolo que es parte de nuestra cultura, un símbolo patrio. Y ahora tú ves muchos jóvenes, ¿verdad? Debido a ciertas tendencias que hay, pues tú los ves ahora, tú vas al Mall of San Juan y tú ves un par de jóvenes con las pavas puestas y todo es una moda. No van a recoger café al campo, pero se la ponen. La bandera, esta bandera, yo tenía una bandera más grande, pero no quise traerla porque yo soy una persona que siento mucho respeto y trato de ser muy cuidadoso. Era una bandera muy grande y tenía miedo que fuera a tocar el piso o algo. Así que Yari me prestó su bandera, yo le dije que ella es puertorriqueña de pura cepa, de corazón, y me dijo, te la voy a prestar, pero me la devuelves. Yo no sé usted, pero yo donde quiera que voy, yo veo esta banderita, a mí se me infla el pecho. Esto es algo que yo he viajado fuera de Puerto Rico, a Estados Unidos, y a veces uso mi gorrita del equipo de Puerto Rico con la bandera, y es algo impresionante cómo la gente reacciona cuando ven la bandera y me ven y dice boricua, y la gente se emociona, y yo huepa, y es una cosa, ser puertorriqueño realmente es una bendición y un privilegio. Y esta banderita vamos a ponerla por aquí. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve linda? De Puerto Rico. ¿Cuántos están orgullosos de ser puertorriqueños? Amén. Amén. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Y el machete, que el machete igualmente es una herramienta que usan nuestros campesinos. De hecho, yo creo que en Puerto Rico, en la mayoría, el 99.9% de las casas, hay un machete o como le dicen, un mochito. Y para algunos es una herramienta de trabajo, para otras personas también representa un símbolo político revolucionario. Así que tiene varios significados. Pero todo esto se ha puesto de moda y para mí es grandioso porque es bueno que, ¿verdad?, conocer de nuestra historia, conocer de nuestra cultura. El detalle es que han estado utilizando algunos de estos elementos como si fuera un papelito de regalo. Y me explico. Han querido utilizar algunos elementos de nuestra cultura con los que orgullosamente nos identificamos donde quiera que vamos para con esos elementos tratar de introducir un mensaje nocivo, un mensaje dañino y un mensaje que va dirigido a la juventud, a la niñez y a las generaciones que están por venir. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero están haciendo eso y después dicen, esto es cultura, esto es historia, esto es Puerto Rico. Y ahí es donde yo digo, hold one minute. Hold on. ¿Cómo que esto es Puerto Rico? ¿Cómo que ese mensaje que tú estás tratando de utilizar estos elementos patrios, tú me dices a mí que esto es parte de la cultura, que esto es parte de la historia? Yo sé que la cultura tiene que ver con muchos elementos como lo leí anteriormente, pero es que tú no puedes hablarme de cultura y no puedes hablarme de la historia de Puerto Rico si tú no me hablas primero de lo que el mensaje de esa cruz ha causado en mi país. Y si tú no me puedes mencionar y no me puedes hablar de la historia de lo que el mensaje de la cruz ha hecho en mi país, no puedo permitirte que trates de entrar un mensaje nocivo y dañino para mi juventud sin antes yo poder hablarle del mensaje de la cruz,
del verdadero mensaje que cambia y transforma. Y por eso dije que iba a hablar de historia, porque quiero tomar unos minutos para contarte una historia. Esto es historia real de nuestro país. Y es que para el año 1899 hubo un evento desastroso en Puerto Rico, y es que pasó el huracán San Ciriaco. El 8 de agosto de 1899, el huracán impactó a Puerto Rico con vientos de 140 millas por hora. Cuando María pasó por Puerto Rico, ¿cuántos se acuerdan del huracán María? Amén. Ustedes saben lo devastador que fue María. Vientos sostenidos de 155 millas. Y en el 2017 nuestra estructura era una estructura de cemento, era una estructura más fuerte. Y ustedes saben y vieron el daño que ocasionó María. Ahora, imagínense, hace poco más de 100 años, 1899, donde las estructuras mayormente eran en madera, paja, zinc, un huracán de 140 millas por hora. Se registra que las muertes, las vidas que cobró, fueron alrededor de 3.369 personas fallecieron en el paso de ese huracán. La isla quedó devastada. Para el siguiente año, para el año 1900, el gobierno que estaba de turno, viendo la situación que había en el país, el desastre que había, la falta de empleo, la pobreza que había, vio una oportunidad en la falta de empleados para el recogido de caña en la isla de Hawái. Y para los que no saben, Hawái queda en el Pacífico, al otro lado del mundo. Y el gobierno dijo, bueno, vamos a aprovechar y vamos a darle trabajo a las personas, pero tenemos que empezar a montarlos en barcos y a enviarlos para Hawái, para que vayan allá a trabajar en la caña. Y dicen los registros históricos que aproximadamente 5.605 puertorriqueños salieron de la isla hacia el Pacífico a trabajar en la caña. En ese grupo de puertorriqueños iba una mujer llamada Juana María Caraballo Feliciano, junto con sus hijos Juan y Carmela. Mientras esta gente se movían hacia Hawái para trabajar en el producto de la caña, unos años más adelante sucedió uno de los eventos más poderosos registrados en el cuerpo de Cristo en el siglo XX. En el 312 de la calle Azusa, en Los Ángeles, California, sucedió lo que se conoce históricamente como el avivamiento de la calle Azusa. Y fue un mover del Espíritu Santo tan fuerte que la gente cuando llegaban allí recibían el Espíritu Santo y salían a predicar, y la gente en los servicios no paraban, y eso era una pasión, y recibiendo del Espíritu Santo y los milagros ocurriendo, y salía la gente de ahí a predicar a otros lugares, y fue una cosa muy fuerte y muy poderosa. De ese avivamiento en Los Ángeles, California, salen 2 misioneros rumbo a la China. Pero en esos tiempos, estoy hablando del 1906, no habían vuelos directos, yo creo que no habían ni vuelos, era barco, todo era por barco. Y no había un viaje directo de Los Ángeles hasta la China, así que tuvieron que hacer una parada en Hawái, que es el punto medio entre la costa oeste de los Estados Unidos y las costas, ¿verdad?, de China o de Asia. Y estos misioneros no perdieron tiempo. Ellos no esperaron a llegar a China para predicar, sino que allí en Hawái comenzaron a predicarle a la gente que estaba allí. Y adivinen qué, uno de los grupos a quienes le predicaron fue un grupo de inmigrantes puertorriqueños que estaban allí trabajando, que venían de una isla que primero había sido devastada por la guerra hispanoamericana de 1898. Por si acaso, la guerra hispanoamericana fue una guerra que se suscitó entre España y Estados Unidos, donde España pierde, y ahí es donde Estados Unidos reclama los territorios de España. Luego de eso, ahí Puerto Rico estaba envuelto, luego de eso pasa el huracán. Así que la isla se había sumido en una desesperanza, en una situación devastadora, donde realmente lo que había era pobreza, lo que había era tristeza, y realmente no quedaba prácticamente nada. La gente tenía que irse de aquí para poder buscar su porvenir. Cualquier parecido con lo que usted puede estar viendo en estos tiempos no es pura casualidad, esto es historia. Y cuando estaban allí esos puertorriqueños escuchando la predicación de estos misioneros, allí estaba la hermana Juanita, allí estaba su hijo Juan y su hija Carmela. Estos reciben a Jesús como su Salvador y y se convierten. Y unos años más adelante de su conversión,
su hijo Juan L. Lugo, para el año 1916, decide regresar a su islita, a Alborinquen, a Puerto Rico, porque él tenía una pasión ferviente en su corazón desde que recibió a Cristo, de venir a su islita que estaba perdida en la desesperanza, a traer el mensaje de esperanza que él había recibido en esas tierras lejanas. Y dice la historia que él empezó en el pueblo de Ponce a predicar el evangelio, un mensaje sencillo: Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y empezó un mover en Puerto Rico. Dice que en 1900, se le llama el avivamiento de 1916. Comenzó por Ponce, luego Arecibo, se siguieron sumando personas. Esta palabra llegó a los campos, a los valles, y una isla que había sido sumida en la desesperanza, en la tristeza, en la pobreza, fue cambiando para siempre para convertirse en una isla que comenzó a ser fruto de ministros, de evangelistas, y que poco a poco fue evangelizando toda Latinoamérica y el mundo. Y al punto de que Puerto Rico, en muchos lugares de Latinoamérica, no lo conocían porque teníamos el artista más influyente o porque quizás nuestro equipo nacional iba allá y jugaba y éramos campeones. No. Puerto Rico se conocía por los ministros y los misioneros que iban a Latinoamérica a predicar. Porque cuando llegaban esos ministros allí a predicar, el mover del Espíritu Santo era tal que esas ciudades, esos lugares donde predicaban, cambiaban completamente. Y yo no sé si tú te sientes orgulloso. Es más, pastor, yo creo que esto es una sugerencia abierta. Creo que en las iglesias deberíamos dar un cursito pequeño de cómo el evangelio llegó a Puerto Rico y cómo impactó nuestra cultura y nuestra historia. Porque cuando yo miro esto, yo digo, espérate, nosotros nos estamos matando hoy en día buscando soluciones, cómo yo arreglo el país, cómo yo trabajo con todo lo que está pasando. Y lo que tengo que hacer es mirar la historia y ver que Puerto Rico ya estuvo en un momento dado, en un punto de desesperanza, en un punto de tristeza. Y lo único que cambió eso en Puerto Rico fue el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Y es por ese mensaje que hoy, 2025, tenemos hombres como el pastor Dr. Hernán Cardona y su esposa Elizabeth. Es por ese mensaje que hoy hemos tenido hombres como el pastor Pedro Rosado y su esposa Neida. Es por eso que hoy tenemos hombres y mujeres como el pastor Manuel Miranda y Jocelyn Polonia, que no están con nosotros, están laborando en otras tierras, pero están con nosotros. Como el pastor Josué Rosado, que también está cruzando el charco, ¿verdad? Y su esposa. Y futuramente el pastor Derek y su esposa Waleidi. Próximamente. El llamado está. Yo lo que estoy haciendo es sazonándolo un poco. ¿Está bien? Amén. El mensaje de la cruz marcó el cambio en una isla llena de desesperanza y pasó a ser conocida como la isla del Cordero. Eso no es poca cosa, iglesia. Somos la isla del Cordero, porque el mensaje del Cordero impactó nuestra tierra. Hay gente que hoy están promocionando mucho una canción, esta me la voy a sacar de la manga y me la voy a saborear, que se llama Lo que le pasó a Hawái. Mire, dejen de preocuparse por lo que le pasó a Hawái y comiencen a preocuparse y a darle importancia a lo que pasó en la cruz, porque esto es la única esperanza que tenemos como país y como nación. Y si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Amén. Voy a poner mi pavita por aquí. Ahora, iglesia, no podemos dar lo que no tenemos. Caramba. Estamos llamados a llevar un mensaje de esperanza, pero no podemos dar lo que no tenemos. Así que esto me lleva a mi tercer punto. ¿Cuál es mi relación personal con Dios? ¿Por qué es importante? Porque como ya dije, no podemos dar de lo que no tenemos. Por lo tanto, tenemos que buscar una relación íntima con el Padre. Juan 13, versículo 4 al 8.
Dice, se levantó de la cena, está hablando de Jesús, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que se había ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Pedro siempre tenía algo que decir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Eso se oye bien religioso, bien romántico, bien, wow. Yo me imagino que Pedro tuvo que haber dicho, no, yo esta la voy a sacar del tú a mí. No. Tú a mí no me vas a lavar los pies. O sea, bien bravo, porque Pedro era así, bien bravo. Y Jesús le respondió, yo imagino a Jesús mirando a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús está siendo bien claro, está siendo bien intencional en esta enseñanza y la línea es bien simple, iglesia. No importa, este es Jesús, esta es la entrelínea que Jesús le pasa a Pedro. No importa cuánto tiempo hayamos caminado juntos. No importa cuántos milagros tú hayas visto o cuántos milagros hayas podido operar en mi nombre. No importa cuánta Biblia sepas, cuánto intelecto tengas. Si no me permites trabajar en ti, mi propósito no podrá cumplirse en ti. Y esto es poderoso porque siempre pensamos que la clave para ser bendecido, la clave es trabajar y dar, y yo me sacrifico, yo me martirizo. Pero Jesús le está enseñando a los muchachos, esto no se trata de obra, esto se trata de que tengamos una relación donde yo te voy a ir formando, poco a poco, para que mi propósito pueda ser depositado en ti. Y para yo poder explicar esto, ustedes ven esta cruz aquí. Cuando me llamaron para ¿verdad? Traer este mensaje hoy, ya el Señor venía trabajando conmigo en cuanto al mensaje per se. O sea, que cuando me llamaron yo dije, ok, ya yo sé la palabra que voy a llevar, la tengo, la estoy trabajando. Y ya el Señor me había dado la visión de construir o al menos conseguir una cruz. El detalle es que no, tenía que ser una cruz más o menos con mi estatura y eso es un poquito difícil de conseguir. Yo dije, bueno, puedo construirla. Y tengo dos materiales que puedo utilizar. Puedo utilizar madera o foam. El foam era mi material predilecto porque es más manejable, es más liviano y obviamente es más fácil de cortar y pintar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando me di a la tarea de empezar a buscar planchas de foam para poder hacer el diseño, ya no se consiguen como antes. Yo recuerdo que antes habían establecimientos donde tú podías conseguir todo tipo de, ¿verdad? De material en foam de diferentes tamaños. Pero ese tiempo pasó. Y ahora en los establecimientos tú puedes conseguir ya las figuras creadas, hechas. Ya te venden el muñequito hecho. Y yo dije, wow, pues ¿qué voy a hacer? Pues estaba tratando de pensar en tantas cosas hasta que entré con Yari a una tienda en Manatí que venden cosas para cumpleaños y fiestas. Y veo que en el techo tienen unas figuras hechas en foam. Y entre ellas veo que tienen un marco rectangular que es lo que le llaman un marco para selfies, que es lo que normalmente la gente compra, lo adorna para que en las fiestas y en los cumpleaños la gente lo agarre y se tiran selfies, toda esa cuestión. Y cuando yo lo vi en ese momento, en mi mente, automáticamente, yo miré el rectángulo y dije, bueno, si yo puedo hacer un corte aquí y allá y lo desmantelo y vuelvo a montarlo, pues puede ser que le puedo dar la forma de una cruz. Y si tengo el modelo de la cruz, pues es cuestión de pintarlo y quizás crearle una base para que no se me vaya de lado. Entonces, esto fue en cuestión de segundos, solamente al ver ese marco. Y sin saber si iba a funcionar, decidí pagar un precio por ese marco. No sabía si iba a funcionar, sabía que tenía que procesarlo, pero yo dije, bueno, voy a pagar el precio. Y pagué el precio, compré los materiales y me lo llevé para casa. Ahora, tenga en consideración que a pesar de que lo vi el potencial, pagué un precio por él,
todavía seguía siendo un simple rectángulo, un marco para selfie. Estaba en casa, ya lo había pagado, era mío, pero solo era un marco, no tenía forma, no cumplía con el propósito para el cual yo lo necesitaba y el propósito que Dios había puesto en mi corazón. No es hasta que comienzo a trabajar en el marco que tengo que empezar a cortarlo, o sea, tuve que romper el marco para poder procesarlo. Tuve que comenzar a hacerle con unos palillitos para poder darle un soporte, que eso lo aprendí de mi cuñada Mayreli, con los bizcochos. Me di cuenta que ella, para que el bizcocho quede firme, ella le pone como unos palillos. Mala mía, estoy dando los secretos. Si es un secreto, ¿es un secreto clasificado? No, ok, esas son técnicas ok, perfecto. Y ella le pone unos palillitos para que el bizcocho darle más forma. Y yo vi eso y yo puedo usar esa técnica con el invento que yo voy a hacer. Y le puse unos palillitos, le puse pega y empecé a darle forma hasta que al final creé la base y lo pinté y lo miraba y decía, wow, y pensar que esto era simplemente un marco para selfie. Nadie va a pensar que de ese marco, que era simplemente para llevarlo a una fiesta y vacilar con él, podía salir un producto que me iba a servir para poder explicar la palabra de Dios y que pueda ser de impacto a las vidas de las personas. Y aquí está la cruz. Aquí está. Esto era el marco de selfie, pero fue procesado y se convirtió en una cruz que ahora está cumpliendo un propósito y que está impactando de una manera u otra las vidas. Ahora, ¿por qué te cuento toda esta historia? El punto es que no bastó con encontrar el marco. No bastó con pagar un precio por él. Él tuvo que pasar por un proceso de transformación para que hoy el propósito se cumpliese. Por eso, mis amados, escúcheme bien, no se moleste conmigo. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con que pienses que ya alcanzaste la salvación, porque la salvación solo tenemos que creer. La salvación es gratis. Pero no es suficiente. Tenemos, iglesia, digiérelo, tenemos que ser procesados para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y eso solo podemos alcanzarlo cuando tenemos una relación personal con el Padre. Y no solamente eso, sino que en esa relación le permitimos a Él que trabaje con nuestras vidas, que trabaje con nuestro interior, con esas cosas que a veces le decimos, a veces hacemos como Pedro, no, Señor, no te metas ahí, no trabajes, tranquilo, cuando esa área esté limpia, Señor, entonces entra. Y ahí es donde nos equivocamos, porque ahí es donde el Señor dice, si no me dejas limpiar esas áreas, no puedes tener parte. No es que yo no quiera que tengas parte conmigo, es que me es necesario servir. El Señor quiere hacer un servicio con tu vida, para transformarte, para que puedas ser una vasija donde Él pueda depositar su propósito en ti. Ahora te pregunto, estaba loco por llegar a esta pregunta, iglesia. Esto es para cada uno de nosotros, para ti que me estás viendo y me estás escuchando. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios nos corte, nos forme y nos pinte según su plan? Te la voy a repetir, no para que me digas amén, porque quiero que internalices lo que te estoy diciendo. Porque para muchos de los que están aquí, para muchos que van a escuchar este mensaje más tarde, esto va a ser una pregunta bien determinante. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te corte, te rompa, te quebrante y que nuevamente vaya pieza por pieza como un rompecabezas, formándote, te dé color, te dé estructura para que el propósito del Rey del Universo pueda ser depositado en tu vida? Internalízalo, trabájalo, porque nuevamente fuimos llamados. Somos responsables por contestar ese llamado, pero más que eso, Dios nos está llamando a una contracultura de este mundo. Y para poder sobrevivir a la contracultura, ir en contra de la corriente de este mundo, yo tengo que dejar que Él me transforme. Yo tengo que dejar que Él haga lo que yo hice con el marco de selfie, convertirlo en una cruz.
Y esto me lleva al cuarto punto. Actitud correcta. Y para poder desmantelar esto, voy a ir de los últimos versículos bíblicos que voy a tocar en esta mañana. Se encuentra en Lucas 23, capítulo 39 al 43. Lucas 23, 39, 43. Voy a utilizar la versión, la Biblia de las Américas. Y dice y lee: uno de los malhechores que estaba colgado con Jesús le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó respondiéndole, dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y le decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Iglesia, escucha esto. Jesús estaba allí con estos dos hombres, en la misma condición, bajo el mismo sufrimiento. Por eso tenemos que entender que cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por la tribulación, Jesús está ahí con nosotros, en la misma condición, en la misma tormenta y tribulación. Este cuadro que nos pone la Biblia de frente, se exhibe la batalla que a diario tú y yo tenemos en nuestra mente. Una voz que va a cuestionar a Dios. ¿No eres tú el Cristo? Sálvame. Tú no eres Dios. Tú no dices que tú me amas. No entiendo por qué estoy pasando por esto. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Acaso no eres tú el Salvador? Y otra voz que se rinde ante Él y dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una voz que va a exigir los por qué. Y una voz que no le importan los por qué, simplemente decide creer. Te pregunto, ¿cuál es la voz que más caso le haces en tu cabeza? ¿Cuál es la que dejas que resuene más en tu ser? ¿Tú eres de los que cuestiona o eres de los que en medio de la tormenta decides rendirte ante Él? Porque déjame darte un spoiler. Una revelación. Hay muchos que están por ahí dando revelaciones y que nuevas. Yo no sé, son un poquito disparateros, pero esta historia me deja saber a mí que Jesús, al que le estaba injuriando y le estaba cuestionando, Jesús no le contestó. Ante ese Jesús guardó silencio. Pero ante aquel que decidió creer, que aún en aquel dolor, en aquella situación, no le pidió al Señor nada, simplemente le dijo: acuérdate, si puedes, acuérdate de mí. A ese el Señor le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, no tienes que esperar. Esto no va a tardar a que yo regrese en mi reino. Es que desde hoy vas a estar en el paraíso conmigo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando te rindes ante Él, aún en el día malo, entiende, iglesia, ya Él está obrando. No será mañana, iglesia, será hoy. Será hoy. Hoy hemos hablado del llamado, de la contracultura con la que tenemos que enfrentarnos, de la necesidad de tener una relación personal con Dios Padre y de cuál será la actitud correcta ante las pruebas y los procesos. Y todo esto para poder decirte lo siguiente: honrar a un líder. Podemos regalarle, ¿verdad?, paquetes de corbata,
camisa. Podemos traerle muchos regalos materiales y eso es bueno. Le recomiendo que lo haga. El pastor me lo va a agradecer. Hágalo, si sale de su corazón, hágalo. Hónrelo con esos regalitos, no están de más. Pero ¿sabes cómo verdaderamente tú honras a un líder? Se hace caminando con convicción a través del camino que Dios le reveló a ese líder para que tú y yo pudiéramos llegar a nuestro propósito. Que un día cuando estemos en la entrada de las mansiones celestiales, el pastor Hernán, el pastor Pedro, puedan mirar hacia atrás en la fila y puedan verte a ti, a mí, allí haciendo fila, esperando, con las camisas que dicen Casa de Adoración y Restauración, Garrochales. Que estemos toditos allí en grupo esperando para entrar. Eso es lo que llena de honra el corazón de un líder. Los verdaderos siervos no buscan el reconocimiento. Los verdaderos siervos dejan legados. Y ciertamente el pastor y la pastora, igual que el pastor Pedro y su esposa Neida y los que estuvieron antes que ellos, han dejado un legado, el cual hoy estamos aquí, ¿verdad?, homenajeando. Y tú y yo, al igual que Zaqueo, tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo responderemos al llamado? ¿Con entrega o con excusas? ¿Vamos a ser parte del reino o solamente seremos espectadores? Hoy honramos a líderes que han sido como oasis en medio de la sequía. Pero también les recuerdo, iglesia, que nosotros somos los próximos en la fila. Y no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. Hay generaciones que vienen detrás de nosotros. Generaciones que nos miran a nosotros de la misma manera que miramos a los líderes que nos han marcado de una forma u otra. Así como la cruz que traje aquí en esta mañana, que antes era un marco que no tenía forma. De la misma manera que ese marco fue procesado, tú también puedes ser moldeado por el Maestro. Solamente si te rindes a Él en obediencia. Vuelvo y te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que Dios te corte, te forme y te pinte según su plan? El legado de un servidor no se mide en títulos. Se mide en vidas transformadas. Y yo no sé usted, pero yo estoy seguro que el pastor, la lista de vidas transformadas del pastor Hernán y del pastor Pedro es bien larga. Si aún te preguntas si vale la pena pagar el precio, recuerda las palabras de Jesús que dicen, todo el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Este es el tiempo de levantarnos, iglesia. Este es el tiempo de honrar el legado de un servidor sirviendo, de cargar la cruz con alegría y de ser parte viva del reino que no se ve, pero que se manifiesta a través de nosotros. No basta con admirar el legado de un hombre, no basta. Tenemos que caminar en ese legado también. Ponte en pie, iglesia. Aleluya. Oh, Santo Padre, te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu bondad y tu amor. Esta semana, como bien dijo Débora, ha sido una semana bien retante en muchos aspectos. Y ayer, mientras estaba dándole los toques finales al mensaje, me sentía bien cansado y cargado por muchas cosas que están sucediendo a mi alrededor, en la familia, en el trabajo, mucha presión, muchas cosas. Y le decía estas palabras al Señor: Señor, estoy cargado y siento una responsabilidad muy fuerte con este mensaje. Y me pongo, cuando estoy así, me pongo bien nervioso porque digo, Señor, yo quiero hacer las cosas bien para ti. Y el Espíritu Santo me dirigió al capítulo 6 de Efesios, donde habla de la armadura. Pero lo que me impactó más allá de la armadura fueron los últimos 3 versículos, donde Pablo le dice a
a la iglesia de Efesios, le dice, orad en todo tiempo y oren por los santos y oren también por mí para que en medio de, ¿verdad? de lo que estoy pasando, Pablo estaba preso, yo pueda seguir predicando el evangelio con el denuedo que es necesario que se predique. O sea, Pablo estaba pidiendo la oración porque también la estaba pasando difícil, pero en vez de pedir, mira, oren para que me liberen, oren para poder salir de esta, él no pidió nada de eso. Él dijo que en medio de esta situación, que yo pueda seguir predicando los misterios del evangelio con el denuedo que es necesario que se predique, con la claridad que es necesario. Y yo decía, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en medio de las situaciones tú me recuerdas que tú estás con nosotros y que lo más importante es que nos ocupemos de tus cosas y tú te vas a encargar de las de nosotros. Por eso en esta mañana yo quiero hacerte el acercamiento para que sea lo que sea que tú estés pasando, sea lo que sea, como hayas llegado esta mañana a esta casa. Quiero decirte que si tú pones eso en las manos del Maestro, Él va a obrar. Si en medio del día malo tú pones tu confianza en el Maestro, Él va a obrar. Si en medio de tu enfermedad tú declaras las promesas de su palabra, Él va a obrar. El cielo se va a hacer real en tu vida. Las promesas que hay en la Biblia se van a hacer real en tu vida. Por eso en esta mañana yo quiero abrir el altar y si tú has llegado a este lugar y algo de lo que hemos hablado en esta mañana tocó tu vida, pasa, no te vayas de aquí sin que oremos por ti. Si llegaste en esta mañana a este lugar y no has conocido a Jesús como tu Salvador, no te vayas sin que oremos por ti. Si sabes que tienes que reconciliar tu vida con el Maestro, no te vayas sin que oremos por ti. Si sabes que necesitas que tu vida sea transformada, que sea procesada, no te vayas. No te vayas. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Si nos estás viendo a través de las redes, escríbenos por mensaje de texto, por Messenger. Déjanos saber, hay gente que está dispuesta a orar. Si estás pasando por un momento de enfermedad, no te vayas. Permítenos orar por ti. Te adoramos, Señor. ¿Sabes qué? No te vayas de aquí sin abrazar la cruz. No te vayas de aquí sin abrazar las promesas. No te vayas de aquí sin abrazar las promesas que Dios tiene para ti. Aleluya. Padre, te damos gracias porque estamos de celebración. Pero en medio de esta celebración tú has traído una palabra que yo sé que va a dar su fruto a su tiempo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo y no vemos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás tocando los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás tocando las mentes, Padre amado. Padre, yo te pido por mi país. Yo te pido por las familias que están necesitadas. Yo te pido por aquellos que no ven esperanza, porque miran lo que está pasando alrededor y dicen, no hay esperanza. Pero tú nos estás pidiendo que como iglesia gritemos a los cuatro vientos que hay un mensaje poderoso que ha cambiado el mundo, que ha cambiado naciones, que ha cambiado a Puerto Rico y que si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Y ese es el mensaje de la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje como lo hicieron aquellos que vinieron antes que nosotros. Gracias, papá. Y que este mensaje cambie los corazones como solo tú puedes hacerlo, Padre. Te damos las gracias, papá. Bendecimos a este pueblo, bendecimos a tus hijos, bendecimos a la familia pastoral, Señor. Bendecimos al pastor, a la pastora. Te doy gracias por ello, te doy gracias, Padre amado, porque durante todos estos años de ministerio y aún esos años de preparación antes del ministerio, Padre, tú has estado trabajando con ellos, tú has visto el sacrificio y la entrega, Padre. Yo te pido que los sigas bendiciendo con toda bendición del cielo, Padre amado. Bendice esta casa y bendice cada familia representada aquí hoy, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias.
Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.